Bienvenidos a Cubanos de a pie. En la mañana de hoy vi en las redes sociales un tuit del canciller cubano donde lamentaba que la administración de Joe Biden decidiera mantener a Cuba dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esta inclusión podría suponer más obstáculos y vicisitudes a la muy maltrecha economía cubana. Pero ¿se han preguntado por qué el gobierno de Estados Unidos tomó esta decisión? ¿Realmente el gobierno cubano ha patrocinado al terrorismo? Da un like, comparte el canal y suscríbete si aún no lo has hecho, porque de este importante tema hablaremos en Cubanos de a pie. Y para comenzar, veamos qué dice la Real Academia de la Lengua Española sobre el significado de dominación por el terror, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. Derechos Humanos de Naciones Unidas plantea que el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes. Es necesario prevenir estos actos, así como detener la financiación, movimiento y actividades de redes terroristas, con el fin de prevenir futuras violaciones de derechos humanos. Y el extremismo violento viola los derechos humanos y las libertades fundamentales de grupos y personas. No obstante, los estados definen al terrorismo de manera diferente y a veces ambiguas, por lo que la legislación nacional no siempre protege los derechos humanos de los ciudadanos. Para nadie a estas alturas es un secreto que desde antes de la toma del poder, el movimiento 26 de julio realizó fusilamientos, ajusticiamientos y actos de terrorismo, y que, una vez en el poder, se estableció una ola de fusilamientos en todo el país, donde se destacan los fusilamientos de La Cabaña, supervisados personalmente por el Che. Dicho sea de paso, la Constitución de 1940, que se suponía que estaba vigente, no contemplaba la pena de muerte, pero de manera extrajudicial fueron pasados por las armas centenares de personas. Sobre este suceso, el mismísimo Che Guevara diría ante el mundo: nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida, y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Al mismo tiempo, desde los primeros instantes de 1959, el gobierno de Cuba se dispuso a enviar guerrillas y crear el caos en otros países del continente, como República Dominicana en junio de 1959, Haití en agosto de 1959, Argentina en 1962, Panamá en abril de 1959, Nicaragua en junio de 1959. Tras apoyar continuamente al movimiento sandinista en Nicaragua y triunfar este movimiento en 1979, Cuba siguió teniendo injerencia en este país durante la década de los 80. Cuba apoyó y organizó grupos de guerrilleros en El Salvador, aportó cientos de toneladas de armas y municiones y contribuyó al desarrollo de una guerra fratricida en ese país. Recordemos las declaraciones del presidente salvadoreño Flores a Fidel en el año 2000 durante la 10ª cumbre iberoamericana. Porque nosotros hemos sufrido muy crudamente muchos años de guerra y sabemos lo que el terrorismo puede hacerle a una sociedad. Por lo tanto, señor Castro, es absolutamente intolerable que usted, involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, que usted, que entrenó a muchísimas personas
para matar a salvadoreños, me acuse a mí de estar involucrado en el caso de Luis Posada Carriles. Recordemos también la conocida invasión guerrillera a Bolivia, donde murió el Che Guevara. Muchísimas más intervenciones armadas llevó el gobierno cubano a diferentes latitudes del mundo. Dichas guerrillas causaron la muerte y el terror en esos países hermanos. Cuba además brindó apoyo logístico, armas, municiones y cientos de guerrilleros que se entrenaron en campos militares de la isla para partir a fomentar guerras en otros países. Uno de los países más afectados por la intromisión guerrillera fue Colombia. Pero si no crees lo que te estoy diciendo, escuchemos las palabras que dijo hace algunos años el jefe de la guerrilla M-19 y hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19 que separó el gobierno cubano del gobierno colombiano, se rompieron las relaciones. Además, desde siempre Cuba ha sido y es refugio seguro de terroristas extranjeros de todas partes, como líderes de la ETA, del ELN y las FARC colombianas. Además, prófugos de la justicia de Estados Unidos. ¿Y cuánto terrorista huye de los tribunales del mundo? Un acto de terrorismo de Estado lo constituyeron los aborrecibles actos de repudio que desde el inicio de la revolución hostigaron, golpearon y vejaron física y psicológicamente a miles de cubanos por el solo hecho de pensar diferente. Estas hordas revolucionarias siempre han sido organizadas y protegidas por el gobierno y la policía y gozan de total impunidad para agredir a los disidentes en sus casas sin tomar en cuenta la presencia de ancianos y niños. Lamentablemente, esta práctica ruin y miserable se mantiene vigente hasta el día de hoy. Por otro lado, John Jairo Velázquez, alias Popeye, quien fuera la mano derecha de Pablo Escobar, señala en su libro que Escobar estaba feliz con los resultados que estaba teniendo en el tráfico de drogas. Decía que era un placer hacer negocios con Raúl Castro, pues era un hombre serio y emprendedor. De acuerdo con Popeye, la operación a la que hace referencia duró 2 años y fue conducida por militares cubanos al mando del general Arnaldo Ochoa y el oficial Tony de la Guardia, bajo las instrucciones directas de Raúl Castro. Por si esto fuera poco, existen indicios de que varios estallidos sociales ocurridos en los últimos años en países como Chile, Ecuador o Colombia han tenido la injerencia del gobierno de Cuba a través de agentes preparados en La Habana e infiltrados en estas sociedades. En los últimos años se ha incrementado la opresión al pueblo cubano. El 11 de julio de 2021, el pueblo salió espontáneamente a manifestarse pacíficamente en las calles. El gobierno reaccionó enviando policías armados, soldados vestidos de civil y grupos paramilitares para golpear y amedrentar a los manifestantes. Ante esta situación, el presidente de la nación en cadena nacional hizo una arenga a sus seguidores, con lo que se desató la violencia en las calles. A todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Producto de estas declaraciones, se obtuvo un saldo de varios heridos, un muerto y más de 1.000 presos por manifestarse en contra del gobierno. Dentro de los detenidos había varios menores de edad y hubo condenas de decenas de años por manifestarse pacíficamente. Ante estas pocas evidencias presentadas, porque créanme que hay muchísimas más, y con la certeza de que se trata del mismo gobierno y la continuidad de este gobierno que llegó por la vía armada al poder, les hago la siguiente pregunta. ¿Cree usted que Cuba debería o no pertenecer a la lista de naciones que patrocinan el terrorismo? Por favor, responde esta pregunta en la caja de comentarios. Regala un like, comparte este video y suscríbete al canal. Continúa en sintonía para que juntos podamos explorar los ocultos, sombríos y terroríficos caminos que nos ha tocado andar a los cubanos de a pie. Muchas gracias.